tal? Buenas tardes, mi nombre es Arturo Chacón y en este caso voy a hacer la actividad de la exposición de una mini clase, una clase piloto. Y bueno, particularmente en esta sesión lo que voy a hacer es una explicación breve de lo que son los géneros periodísticos, tanto de información como de opinión, que son necesarios e importantes en la formación de un estudiante de licenciatura en periodismo. Entonces, bueno, para no extenderme más, voy a comenzar hablando un poco del antecedente que tienen los géneros periodísticos. Obviamente están ligados a los géneros literarios, que han tenido una evolución rápida, cultural, en función de cada país, y que bueno, lo que han dado como resultado, pues son formatos de escritura, son estructuras pensadas en prosa, pensadas y escritas en prosa, que refieren a problemas inmediatos, cercanos, no anteriores en el tiempo y en el espacio, porque dejaría de ser ipso facto. A su vez responde a tres principios básicos fundamentales del periodismo, que dice que la noticia debe ser veraz, rápida y oportuna. También yo creo que, aunque se conocen esos tres principios básicos, falta uno que debería de ser también con cierta ética o con valores, ¿no? Una noticia con valores que queda sobreentendida quizá en nosotros, pero que yo en mi trabajo ya como periodista he notado que sí falta hacer énfasis en esa cuestión. Por eso lo estoy mencionando en este caso. Otra de las funciones básicas de los géneros periodísticos es de que deben tener una forma de escritura simple, es decir, el lenguaje debe ser coloquial, independientemente del medio en el que se escriba o se presente, ya sea electrónico, ahora con los medios digitales o impresos, revistas, periódicos, tabloides. La idea fundamental siempre es tratar de ser lo más simple, es decir, escribir con una forma coloquial que cualquier mercado nos pueda entender, y que no haya un lenguaje complicado, salvo en revistas ya científicas, por supuesto las académicas, pero en particular algunas ya con elementos, por decir, financieros. Cuando ya es periodismo de investigación, periodismo científico, es un poco diferente. Pero bueno, a lo que atañe a los géneros periodísticos, me gustaría comenzar con los principales, que son los de información, y que se reducen a tres. Se trata de la nota simple, que también hay nota simple y ampliada, la diferencia es un poco la extensión, pero bueno, particularmente en el caso de la nota simple, se trata de un texto periodístico informativo. Informativo, ¿qué quiere decir? Que el periodista está obligado a no hacer juicios de opinión, no adjetivizar en ningún caso, ni exaltar la noticia, sino únicamente responder básicamente a 5 preguntas, que es qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Particularmente después se pueden hacer 2 anexos en párrafos subsecuentes, el sexto y el séptimo, en donde se responderán a preguntas como para qué y por qué. La idea principal de una nota es nada más decir cuál es el hecho, dónde fue el hecho y qué pasó, y no ampliar más que lo básico. Por eso es uno de los géneros más utilizados, también porque los mismos medios han acostumbrado a los mercados, a los lectores, a irse a lo básico, y por eso a veces es tan complicado encontrar otros géneros que también que también son igual de funcionales, pero que bueno, que tienen esa limitante debido a los editores en los periódicos y a la gente que está un poco detrás de la noticia, que siempre se limitan a darle más énfasis a este tipo de género. En segundo lugar tenemos la entrevista. Me gustaría mencionar un poquito a Gabriel García Márquez, este famoso novelista, también con su antecedente como periodista. Él menciona que la entrevista es la materia prima del elemento del periodista, y bueno, esto quiere decir que sí, es muy importante partir de ese punto, porque en realidad el periodista necesariamente necesita tener por lo menos una entrevista para partir. Tenemos un hecho, ¿verdad? Algo ocurrió, pero cuando se acude a un lugar, a un evento, sea lo que sea que haya pasado, en este caso un desastre natural o simplemente una protesta, siempre el periodista va a tener que preguntarle a los afectados, a las partes, al afectado y a la gente que esté alrededor, qué es lo que pasó, porque recordando el periodismo, pues es una forma social de donde nosotros tenemos que dar cuenta de los mismos hechos a través de los interlocutores, de la gente que vio, de las personas que están relacionadas al hecho que haya ocurrido y que tiene un impacto necesario, un impacto en el colectivo, que también es necesario para que pueda ser considerado como una noticia.
Bueno, ya las particularidades de la entrevista, bueno, son dos formatos muy básicos. La idea obviamente es el periodista tiene que acudir a un lugar con una persona, hacer una entrevista, pregunta-respuesta, pero bueno, la sintaxis y la forma técnica ya de escribir una entrevista tiene los dos formatos de pregunta-respuesta, en la que el periodista tendrá que escribir, empezando por la pregunta tal y como se la hizo sin modificarle, y en este caso enseguida vendrá la respuesta. Ahí sí el escritor y el editor, en este caso el periodista, podrá hacer la decisión de si será más larga o más corta, quitar o poner, pero nunca tergiversar la información. Entonces, bueno, tenemos ese primer formato, y el otro formato que también se utiliza mucho y se adhiere al primer género periodístico que mencioné, que es la nota simple, es sumar información a partir de una entrevista como nota simple. Pero bueno, hablando ahorita particularmente de la entrevista, otra manera de escribir una nota, una entrevista, es parafrasear la información que la persona nos haya facilitado, el dato recolectado, y entonces uno podrá hacer a partir de la pregunta, ir mencionando las respuestas, pero vaya ya parafraseado y contextualizado a la necesidad de la misma empresa, del mismo medio y de las particularidades del ángulo que se le vaya a generar a esta información. En tercer lugar tenemos el reportaje informativo. Hay reportaje informativo, reportaje opinativo. En este caso el reportaje informativo es un texto, una noticia ampliada, que se presta a un estilo literario y que tiene la particularidad de que puede englobar, puede asumir todos los diferentes géneros periodísticos. En este caso, en los informativos, bueno, se reducen a la entrevista, a la nota simple y a la ampliada, pero es la idea de hacer una cronología de un evento, de algo que ocurrió, de una noticia, de la manera más amplia posible. Entonces tenemos que el reportaje informativo es el género periodístico más amplio, que por supuesto tiene ciertas limitantes, pero es el más amplio en el sentido que cualquier medio de información es el que le va a dotar de más espacio, ya sea en el impreso o en segundos en cuestión de los electrónicos. Entonces tenemos que el reportaje informativo puede presentar los rasgos tipográficos de una entradilla, es decir, tendrá que tener necesariamente una entrada que se convierte en la parte más importante, porque es a partir del primer párrafo, lo que le llamamos el lead, es la primera sentencia que se lanza, debe de tener todos los elementos necesarios que involucren la parte más importante y que sobresalga de toda la investigación que se hizo. Hay que recordar que el reportaje informativo se va a componer de al menos 5 a 6 fuentes informativas, lo que quiere decir que se aleja de lo que es una nota simple con una o con 2 fuentes, y que tendrá que robustecerse con mucha información. Para esto pues hay que tener antecedente del resto, del completo de los géneros periodísticos, pero bueno, estoy siendo secuencial, y ahora voy a empezar a hablar de los géneros periodísticos de opinión, en que la particularidad de estos géneros es que ya se permite hacer una opinión, se permite emitir un punto de vista del periodista, y que bueno, sí tiene sus diferencias. En este caso lo voy a explicar. Vamos a empezar primero con la columna. La columna es un género periodístico que, bueno, es un texto argumentado que valora de forma personal una cuestión de actualidad. Se puede publicar en cualquier sección siempre que sea en el mismo lugar, es decir, una columna, yo creo que todos en algún momento hemos leído alguna columna en el Universal, en el Reforma, en el País, cualquiera de estos medios. Tenemos nosotros una serie de elementos, son columnistas, es decir, son colaboradores asiduos que frecuentemente, con cierta frecuencia, están haciendo un texto. Y bueno, la libertad es importante, porque en la columna no refleja la opinión de lo que tendría que ser el periódico o el medio de información. Entonces la columna se resume, se limita a un texto argumentado, en este caso del periodista. ¿Quiénes pueden escribir una columna? Bueno, generalmente se hace con una persona que se les llama o se les denomina como líderes de opinión, cuando ya tienen un cierto recorrido. Probablemente son académicos, analistas financieros, es decir, gente con un bagaje cultural ya importante, que en realidad pueden hacer análisis muy específicos y muy críticos sobre X información, ¿no? Entonces, bueno, la estructura es libre, es a gusto del emisor, pero
pero bueno, ahí uno se tiene que sujetar ciertamente a los manuales de identidad de cada medio de comunicación. Enseguida tenemos el artículo o el editorial. Bueno, en este caso el editorial me parece más fácil seguir con el editorial. El editorial tiene que ver, es en términos generales una columna, pero básicamente emitida por un periodista, pero en voz de un medio de comunicación. Entonces, el editorial es un artículo de opinión de una publicación obligada que define las líneas editoriales o del pensamiento de toda la publicación. Es decir, el editorial lo escribe, lo emite en este caso un periodista, por supuesto, pero ese sí engloba todo el juicio, todo el argumento y todo el pensar y sentir de todo un medio de comunicación. Entonces, en este caso lo que vamos a encontrar es una idea desarrollada en función de los ideales y de la filosofía de un medio de comunicación. Entonces podrá ser que está a favor o en contra de pronto de algún partido político, de alguna reforma, de alguna cuestión que esté en la agenda pública, es lo que vamos a encontrar. La estructura del editorial también en realidad carece de una estructura, es abierta, aunque también, bueno, tendrá mucho que ver con el manual de identidad del medio de comunicación. Y enseguida, bueno, voy un poquito más rápido, es el artículo de opinión. El artículo de opinión tiene la obligación de ser un texto muy especializado, que lo debe de escribir una persona que tenga las credenciales necesarias para escribir sobre ese tema. Es decir, en este caso un analista financiero pues necesariamente tendrá que platicar sobre o escribir y abundar sobre los temas financieros, y así será un analista político. Entonces el artículo de opinión es un texto expositivo o argumentativo que trata cualquier tipo de tema con una cierta libertad expresiva, la que le conceda el medio de comunicación. En este caso los artículos de opinión los podemos encontrar también con cierta frecuencia, pero no con una frecuencia tan obligada. Es decir, la columna la vamos a encontrar siempre una vez diario, una vez cada tercer día, una vez por semana, y el artículo de opinión puede aparecer una vez y después puede aparecer después de 2 semanas o 3 meses, o a lo mejor en un tiempo electoral habrá más participación de este articulista. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar hay más, pero creo que el tiempo no me da. Y ahorita me gustaría nada más, yo creo que finalizar con el género de la crónica, un género de opinión. Es uno de los más fabulosos, es uno de los también todavía más socorridos, por suerte, y sobre todo que están viviendo una etapa muy particular, porque estamos viendo un poco ya el nuevo periodismo narrativo, que no es más que la crónica, pero con una serie de elementos que sí están cambiando ciertamente los cánones de lo que era la crónica. La crónica en teoría se trata de un texto cronológico que debió haber sido presenciado por el periodista y que tiene por intención pues platicar un evento de inicio a final con todos los elementos que puedan revivir o recrear la atmósfera de lo sucedido desde los ojos del autor, del periodista. Entonces eso es lo que lo hace particular, porque es una de los géneros que tiene más libertades, en el que obviamente hay algunas situaciones que no están permitidas, como la ficción, y bueno, la exageración y esta cuestión tampoco, desde luego, pero sí se permite hacer juicios de valor, en el caso de pues no sé, se puede hablar de los aromas, de las situaciones de peligro, de incluso si el autor sintió miedo, y bueno, pero está escrita en tercera persona. Ahora, si nosotros vamos a hablar un poquito de cómo está teniendo esta evolución y pasamos un poco al periodismo narrativo, aquí es cuando ya entra un poco, no en conflicto, pero aquí se da ya un cambio sustancial, porque aquí ya se permite la primera persona. Entonces, bueno, estos son los elementos más básicos. Luego tenemos en los géneros periodísticos de opinión, tenemos el cartón que bueno, se trata de una representación de un dibujo que dibuja un periodista, y que tiene por interés principal hacer una sátira, una burla de algo que está ocurriendo en particular en la agenda pública. Lo que está pasando siempre es de lo que ocurre, y casi por lo general siempre tiene un corte político. Bueno, el tiempo se me ha terminado. Espero que haya habido una explicación básica sobre estos elementos. Sí me gustaría hacer una exposición más amplia,
con todos los elementos necesarios para que haya más interacción con los estudiantes. Y bueno, este en realidad es un recuento, es un repaso muy básico de lo que son los géneros periodísticos de opinión para una asignatura de la licenciatura en periodismo. Muchas gracias.